antes que nada, bienvenidos a la universidad, bienvenidos a la Facultad de Comunicación, Comunicación y Diseño de Universidad Hort Uruguay. Ya han estado en alguna actividad previa, quizás esta es seguramente la última de las actividades en las que vienen participando. Bien, me gusta cuando activan la cámara. Bueno, para nosotros es un placer recibirlos, es un placer además tener contacto con este público que está en proceso de decidir nada más y nada menos que una carrera universitaria, que es decidir, pensar, tomar decisiones sobre la vida, ¿no? O sea, porque la formación universitaria determina después la carrera profesional, el trayecto profesional que van a hacer. Sobre su futuro profesional por un lado, pero también, si se quiere, personal, ¿no? Personal, vital. Porque afecta claro ambos que sí, ejes claro que de la sí. vida de las personas. Entonces nosotros siempre vamos a estar dispuestos a ampliar, a tener instancias de distinto tipo en este proceso mientras van decidiendo qué estudiar, qué hacer. Esto nada más va a ser como un puntapié para que después nos pidan reuniones aparte. Al principio, si ustedes quieren después un contacto más particular, va a ser en este formato seguramente por Zoom, pero en poco tiempo tenemos la esperanza, la ilusión, y todo parece indicar que lo presencial va a llegar, está por llegar. Que vuelva a la normalidad. Sí. Bueno, esta parte de este encuentro, esta sesión, digamos, del Open House, tiene que ver con, es quizás la parte más árida, en el sentido que tiene que ver con hablarles de la carrera, presentarles, darles la información que necesitan sobre la carrera, sobre la actividad profesional. Digo más árida en el sentido de que venimos de dos instancias con graduadas nuestras presentando sus realidades, sus experiencias de vida y profesionales, una desde UPM, como responsable de comunicación, que fue Carolina Ruiz, y la otra Camila desde Barcelona, Camila García, con Oxfam, que es una organización internacional que trabaja sobre desarrollo humano, pobreza. Esta es más directa sobre la carrera, más informativa, pero me acompaña de todas maneras otro graduado que es un placer tener conmigo, que es Ramiro Benedetti, y que también él, a pesar de lo joven que es, tiene una trayectoria que es interesante compartir, o hacer interesante que la pueda compartir con ustedes. Él está capacitado para responder preguntas. Este segmento trata sobre la carrera, sobre el plan de estudios, sobre la actividad académica y profesional de la comunicación empresarial. Él puede responderlo todo, no solo porque hizo este caminito interesante mientras fue estudiante, hizo una tecnicatura, hizo la licenciatura en el área de comunicación empresarial, comunicación corporativa, pero además desde mucho más jovencito todavía, trabajó y pasó por medios de comunicación, Scotia, Cámara de Anunciante, bueno, los últimos años en Burson Marsteller, que es una multinacional de comunicación corporativa y relaciones públicas, o sea, comunicación empresarial, y finalmente hace poco tiempo cambió y está trabajando en Ferrer. Él va a contar un poquito su experiencia seguramente mientras vamos contestando preguntas. Les iré comentando en base a algún ejemplo quizás o mi propia trayectoria a medida que vaya avanzando la charla. Muchas gracias, Virginia, y es un gusto estar en contacto con ustedes para poder evacuar las dudas y presentarle un poquito más acerca de la carrera. Ahí está, y ayudarlos a decidir. Como tenemos un número bastante acotado, podemos hacerlo bien de conversación, o sea, que ustedes interrúmpanos, pregunten, ni siquiera es necesario que levanten la manito, simplemente nos interrumpen y hablan. Si fuéramos un grupo multitudinario no podríamos hacerlo así, pero en este caso nos podemos dar ese lujo de hacerlo bien interactivo y conversacional, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a arrancar por darles por un pantallazo de los componentes de esta carrera, que son los componentes de la carrera académica, son los componentes del desarrollo profesional, o sea, de lo que tiene que ver con la inserción laboral. Voy a ir planteándoles como grandes lineamientos o características, rasgos, para después ir afinando conforme van haciendo preguntas, o incluso conforme les presentemos el plan de estudios y les mostremos un poquito las materias, vamos bajando a tierra o afinando.
Pero bueno, yo cada vez que tengo que hablar de la comunicación empresarial, la comunicación corporativa, o sea, no puedo evitar pensar plantear de entrada que nosotros vivimos de la vida entera en organizaciones. Organizaciones que son desde multinacionales, corporaciones, organizaciones pequeñas, organizaciones sociales, instituciones, digamos, fundaciones. La vida entera pasa por esto, por organizaciones, instituciones, empresas. Siempre digo, desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y las organizaciones son personas, están conformadas y dependen, y la materia prima, por decirlo de alguna manera, somos las personas. Entonces, la disciplina nuestra, la comunicación empresarial, tiene que ver con la construcción de vínculos. Si hay un átomo, una unidad, el átomo, digamos, de la comunicación empresarial corporativa, yo diría que son los vínculos estratégicos, es la interacción, es con el otro. Son carreras que, carreras académicas y carreras profesionales que pasan fundamentalmente por la interacción. Y esto, en definitiva, es parte de lo que la hace tan interesante y tan rica, ¿verdad? Si bien a veces me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la diferencia con otras carreras que tienen que ver con las empresas, que tienen que ver con la administración, que tienen que ver... Bueno, quizás que esta entrada a la vida de las organizaciones y al mundo de las organizaciones es en algún sentido como la que atiende lo más humano, la dimensión más humana de la vida de las organizaciones. No es que otras disciplinas sean poco humanas o se deshumanicen, no. Simplemente lo que quiero decir es que esta tiene como ese átomo, esa unidad de medida que es el vínculo, la construcción y el desarrollo de vínculos estratégicos. Hacia adentro de la organización, con los públicos internos, hacia afuera de la organización, con los grupos de interés, con los stakeholders, con los públicos diversos, con los que una organización, toda organización se desarrolla cada día y desarrolla, digamos, en su día a día, vínculos, interacción. Y esta tiene que ser estratégica, tiene que estar debidamente pensada, planificada, para que la organización pueda lograr sus objetivos y alcanzar sus objetivos de la mejor manera. Y este dinamismo que vos comentabas, Virginia, aclarar que no se da únicamente en materia de personas con organizaciones, sino que también se da de las organizaciones a las personas y entre las propias organizaciones, que cada vez más apuntan a un mecanismo de diálogo y de interacción, no solamente con organizaciones privadas, entre privados, como pueden ser una asociación de empresas o un núcleo de un sector, sino también con el Estado y con otros organismos públicos que cada vez más exigen un diálogo fluido con sus interlocutores. Un diálogo estratégico y fluido, permanente. Sí, piensen que si nosotros pensamos en el PEC, que es el Plan Estratégico de Comunicación, uno de los instrumentos clave en la carrera, en distintas materias, y uno de los instrumentos clave que van a desarrollar como profesionales, el capítulo, la sección que tiene que ver con el análisis del entorno y del entorno relevante, es un capítulo clave, grueso, es algo que nos importa muchísimo cuando estamos al frente de la comunicación de organizaciones, el entorno, o sea, las otras organizaciones, y no solo el entorno competitivo, las organizaciones que también regulan nuestra actividad, por ejemplo, como es el Estado, ¿no? Sí, será importante el entorno en este contexto que estamos atravesando todos como sociedad, y que también impacta directamente en las empresas, ¿no? No solamente en la parte regulatoria, por un lado sí, pero también en el plano económico, ambiental, social, humano, ¿no? Porque como decías vos, las organizaciones están formadas por personas, y esas personas están siendo directamente afectadas por un entorno que es súper dinámico, súper cambiante, súper incierto y súper volátil también, ¿no? Ahí está, y que no hay signos de que esto vaya a cambiar. Porque si no es por una crisis pandémica, será por otras situaciones. Pero estamos en constante movimiento y en constante interacción con el entorno que nos rodea como profesionales y cuando formamos parte de las organizaciones. Ahí está. Bien, entonces esto de la construcción de vínculos es como una de las claves, la construcción de vínculos estratégicos. Por otro lado, la carrera, porque tiene de alguna manera, nosotros a nivel de carrera, de plan de estudios, de organización de materias y demás, pero también a nivel del desarrollo profesional en el ámbito laboral, está bastante organizada o con fines, digamos, de simplificar,
se describe como en dos grandes ámbitos, bueno, diría tres con el entorno, ¿no? Pero los dos primeros grandes ámbitos de la organización son, es hacia adentro, la comunicación interna, todo lo que tiene que ver con los públicos internos, lo que tiene que ver con con el sistema de valores de la empresa, con la cultura de la empresa, con la filosofía, los asuntos ligados al liderazgo, a equipos, ambiente, clima, vinculación con otras áreas también de la empresa, ¿no? Esto de la comunicación como articulador en la interna de una empresa con el departamento de recursos humanos, con el departamento contable, con el departamento de ventas, ¿no? Y cómo la comunicación ayuda a potenciar y a generar diálogos a la interna de las organizaciones. Y después el ámbito de lo externo, ¿no? Y lo externo son, bueno, precisamente lo que llamamos habitualmente públicos externos y stakeholders, o grupos de interés, que van desde, dependiendo del tipo de organización y la naturaleza de la organización y sus objetivos, van desde clientes, proveedores, prensa, la comunidad, asociaciones regulatorias, el Estado, el Parlamento, dependiendo siempre de qué organización, de qué naturaleza tenga, pero lo cierto es que no hay forma de, digamos, de que las empresas puedan sobrevivir si no es con el permiso de sus públicos, tanto internos como externos. En ese sentido son como los dos grandes ámbitos, bueno, y todo el asunto que decíamos recién del entorno relevante que hay que estudiar, que hay que analizar, y con el que hay que establecer vínculos estratégicos, está dentro de la parte externa. Bueno, entonces el gerente de comunicación o el responsable de comunicación empresarial o el DIRCOM o el jefe depende de, hay distintos títulos, distintos nombres para estos cargos. Pero la función sigue siendo la misma, en definitiva. La función es la misma, y lo que es clave en este rol es la articulación entre lo que va hacia adentro, toda la planificación estratégica de la comunicación hacia adentro y hacia afuera. O sea, no puede no haber una consistencia, son mundos que se unen, ahí está. Por más que toda la actividad que se desarrolla hacia adentro es bien diferente, es de naturaleza bastante distinta de la actividad que se desarrolla comunicacionalmente hacia afuera, tiene que haber una articulación clara, tiene que haber consistencia, tiene que haber congruencia. Y ahí estamos nosotros, están los comunicadores empresariales para velar por que esa articulación exista. Sí, porque muchas veces no lo podemos pensar como mundos separados, porque lo que sucede a la interna de una organización, por ejemplo, termina repercutiendo más tarde o más temprano en la comunicación externa y en el entorno en el cual esa organización se rodea. Están sumamente ligados a partir de procesos, pero a partir de las propias personas que están adentro y están fuera de las organizaciones de forma permanente. Ahí está. Y en este marco aparecen, podemos empezar a vislumbrar áreas, ¿no? Ejes de nuestra actividad, que a veces en las empresas representan los departamentos, o el que hace consultoría, asesoría y trabaja por su cuenta, o forma su propia consultora, también lo establece como en áreas o en ejes de trabajo, que tienen que ver, por un lado, con todo lo que es lo interno, y eso es una especialidad en sí misma. En la carrera, si nosotros les mostramos el plan de estudios, no sé si lo ven bien desde ahí, pero bueno, lo cierto es que hay materias que tienen que ver con comunicación interna, gestión de la comunicación interna, cultura e identidad corporativa, ese tipo de materias, comportamiento organizacional, son materias que tienen muy puesto el foco en lo interno. Y lo interno tiene mucho que ver a nivel de formatos de comunicación, es en las áreas donde no pasa todo por lo tecnológico o lo mediatizado. Ahí se juega mucho el cara a cara, ¿no? Lo que los americanos llaman el face to face, que es todo un área de la comunicación interpersonal fundamental en la vida de las organizaciones. Las habilidades blandas, ¿no? Esto de el cara a cara, de decías, las relaciones interpersonales y cómo algunas características de las propias personas y los comunicadores como si se quiere, como los principales interlocutores de esta metodología, cómo pueden potenciar, ¿no? Implica habilidades específicas, destrezas comunicacionales específicas que hay que poner en juego. Bien. Exacto. Y bueno, y en lo que tiene que ver con el ámbito externo, bueno, desde las relaciones, planificación y gestión de las relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con producción de eventos. A ver, el evento es un instrumento estratégico fundamental para una empresa, tiene que estar bien pensado. Y un evento no es solamente el Family Day al final del año de la empresa o el lanzamiento de un producto. Un evento es un desayuno de trabajo que tiene que estar bien pensado, que tiene que tener una finalidad muy precisa, o un evento puede ser un evento de vinculación con la comunidad,
¿no? Yo pienso ahora en UPM, en Caro Ruiz, que acaba de presentar su experiencia en UPM. Bueno, vaya si tendrán digamos, todo un área de acción muy fuerte, de actividades pero muy pensadas, muy estratégicas y muy actualizadas en el día a día con la comunidad. No, y aparte el caso de UPM particularmente lo traigo a colación porque en distintas comunidades, no solamente está presente en Montevideo, está presente en Durazno, con las particularidades de Durazno, en Río Negro con las particularidades de Río Negro, y cómo hay que adaptarlo a cada uno de los escenarios en los cuales estamos trabajando. Exacto. Y me parece que algo fundamental para mostrar la pluralidad de herramientas que tenemos disponibles es la creatividad, ¿no? Porque hoy en comunicación, la figura del comunicador, además de articular, lo que tiene que hacer es pensar de forma disruptiva y cómo, a partir de herramientas novedosas, herramientas que puedan posicionar lo que la organización quiere decirle a esos distintos públicos que comentabas hoy temprano, resulta fundamental. Exacto. Y esto porque para nosotros además la creatividad es un asunto central, es central en la carrera, es central en la formación de los profesionales. Creatividad sobre todo como solución de problemas, ¿no? O sea, la creatividad pensada en esa perspectiva, no en la perspectiva de que si no se me ocurre la idea más genial o más talentosa, entonces no sirvo para esto. No, en realidad es la creatividad volcada a las necesidades de la empresa, a solucionar problemáticas del negocio y de comunicación, ¿no? Cómo cumplir los objetivos de una forma creativa. Muchas veces ahí está un poco la clave. Ahí está. Bueno, entonces en ese ámbito de lo externo veníamos mencionando las relaciones públicas, la producción de eventos, las relaciones con la prensa. O sea, ese es otro eje clave, que a veces uno piensa, bueno, pero solo las grandes empresas o las corporaciones son las que tienen que trabajar sistemáticamente, rigurosamente con la prensa. No, las organizaciones pequeñas también, no hay organización que pueda descuidar esa dimensión, ese tipo de vínculo en su vida, en la vida de la empresa, ¿verdad? Entonces es todo un área, relaciones con la prensa, al punto de que hay materias específicas para esto. Entonces, planificación, producción de eventos, relaciones con la prensa, relaciones públicas, responsabilidad social, ¿no? Desarrollo sostenible. Esa área es un área que cada vez cobra más importancia. Nosotros, la verdad es que hemos sido pioneros en muchos sentidos en relación con estas áreas, no solo porque hemos impartido materias desde hace mucho tiempo, comunicación para el desarrollo humano, fundaciones y ONGs, sino porque al interior de nuestras materias, el asunto de la responsabilidad social... Es como una mirada, ¿no? De forma de mirar estratégicamente cada una de las áreas en las cuales las organizaciones se desempeñan. Que además, velar por esto no es solamente decir, bueno, como parte de mi planificación estratégica a 2 años para mi organización, voy a incluir un área, un plan específico de responsabilidad social. Es mucho más que eso, porque tiene que ver con la conducta de la organización, ¿no? Con lo que la organización es y hace todos los días, cada día de su vida. Y a veces no se traduce necesariamente en actividades específicas que se lucen o que se ven, que se visualizan con facilidad. A veces tiene que ver simplemente con cuestiones cotidianas de conducta organizacional, pero que van a ser determinantes para para el vínculo, los vínculos internos con los públicos internos, y va a ser determinante para generar desde marca ampliadora hasta contribuir a la reputación de la organización, eso que sale, ¿no? Se va hacia afuera, que no queda adentro, que es lo que los públicos externos perciben y que es tan fundamental, ¿no? Reputación, prestigio. Está también ese doble eje del interno, lo externo, ¿no? El interno, lo que decías vos, marca empleadora, captar nuevos talentos, por un lado, y también que los que estamos dentro de esas organizaciones nos sintamos orgullosos de la organización para la cual estamos trabajando. Implica todo un cambio en la forma en la cual hacemos los negocios, de la forma en la cual hacemos las cosas, que resulta fundamental para adentro y también para afuera, que no solamente por hacer las cosas mejor, porque nos hace sentir mejores, sino que también es una exigencia cada vez más presente por parte de los estados, organizaciones supranacionales. Habrán oído en algún momento la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que promueve Naciones Unidas, y cuán importante es, no solamente para las multinacionales, como comentábamos hoy temprano, sino también para pequeñas organizaciones que ya nacen con una cabeza más moderna y más de cumplir con todas las regulaciones que están planteadas en este sentido. Ahí está. Y qué mal que les va cuando no, ¿verdad? O sea, hay formas de medir eso, de evaluarlo, rankings, etcétera, puntos que pierden las organizaciones muchas veces por no estar al día con el desarrollo sostenible. Porque las propias comunidades
cada vez lo exigen más, porque cada vez más es una necesidad tácita que le dan como forma parte de este permiso que le conceden. Bueno, si no hay un aspecto sustentable, no hay un cuidado por los recursos naturales que son limitados, en tu emprendimiento, en tu negocio, bueno, no, este permiso tácito no te lo voy a ofrecer con tanta facilidad. Yo te voy a exigir mucho más de lo que te exigía anteriormente. ¿Está bien? Y ahí estamos nosotros de nuevo para trabajar sobre eso que no es menor. Es decir, es todo un área, es un área de actividad y es un área muy linda, por cierto, también. Es un área de expertise en sí misma. Hoy hay agencias que se especializan, por ejemplo, únicamente en lo que es sustentabilidad y responsabilidad social empresaria. Entonces, el foco cada uno lo puede ir poniendo, me parece, donde está. Eso es una de las grandes virtudes que tiene la carrera, que así como comentabas hoy, comunicación interna, por ejemplo, que es un área de especialización en sí misma. Y en sí misma también. Hay quienes hacen y generan acciones y planes específicamente de comunicación interna, también hay con responsabilidad social y con otras áreas que iremos siguiendo comentando. Y bueno, y después también dentro de todos estos ejes que vieron que estamos como llevando un abanico de ejes en los que se abre la comunicación empresarial, en lo externo, aparte de lo hacia adentro de lo interno que habíamos mencionado, relaciones públicas, producción de eventos, relaciones con la prensa, responsabilidad social, también relaciones institucionales con la comunidad, todo lo que tiene que ver con crisis, que hoy Ramiro decía, bueno, vivimos en un mundo, las organizaciones se desarrollan en un mundo cada vez más impredecible, cada vez más incierto, cada vez más cambiante, al punto de que nosotros con los alumnos siempre decimos, una solución de comunicación que en determinado momento para una empresa te sirve y es un éxito rotundo, ya no un año, un semestre después, esa misma solución de comunicación puede no funcionar, porque el entorno cambió, porque las coyunturas cambiaron, porque la competencia se movió, por lo que sea. Entonces, lo cierto es que el asunto de las crisis es si antes lo era, si ya hace tiempo que es todo un área, un eje de trabajo para nosotros los comunicadores empresariales y corporativos fundamental, ahora en el mundo de hoy es más que nunca. Basta pensar en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, cómo cambió profundamente tantas cosas, tantas dimensiones de la vida de las organizaciones, pero sin llegar al extremo de pensar una pandemia. La crisis está a la orden del día, y la crisis no significa siempre la muerte para una organización, o el acabose, o a veces las crisis son oportunidades, las crisis se previenen, las crisis se gestionan, y las crisis se miden, hay que medirlas, hay que ponderarlas. Eso hacemos también. Bueno, esta crisis, sin ir más lejos, fue una oportunidad y una forma de cambiar los procesos y la forma de llevar adelante los trabajos que realizaban las organizaciones. Exacto. Sin ir más lejos. Quizás empresas que no estaban lo suficientemente preparadas en el plano digital, hoy, gracias o debido a la crisis, encontraron una oportunidad para acelerar toda esta interacción digital que están empezando a tener ahora. Y la crisis, entenderla como una norma, prácticamente, ¿no? Claro. En este contexto cambiante, la crisis aparece como la oportunidad, digamos, de cambio en el día a día. En el día a día. Y que, como decías vos hoy, para complementar, las crisis se pueden ver de dos maneras. Las organizaciones que ya tuvieron una crisis y que la pueden volver a tener, y las que la van a tener. Ninguna organización está impedida o está libre de poder tener una crisis. Exacto. Que muchas veces las crisis no son las mega crisis que comentábamos. Una crisis puede desatarte en redes sociales, por ejemplo, para ya entrar en el plano quizás más de lo digital que también establece la carrera, con algunos comentarios, con algunas críticas a tu organización, y la gestión que se debe hacer de esas crisis, ¿Cómo en las redes sociales, que son cada vez más frecuentes. Las vemos en nuestro día a día, o cuando están interactuando en Instagram, en Twitter, etcétera, vemos un montón de comentarios de usuarios y de stakeholders, de clientes de las organizaciones, que se manifiestan contrario a lo que la organización está queriendo comunicarle a ellos. Exacto. Pero vean, de todo lo que vamos diciendo, interrúmpanos y hagan preguntas, ¿tá? Porque si no se va a volver muy lineal y se van a empezar a aburrir, y no queremos que pase eso. No queremos que se aburran justo con una carrera que es todo menos aburrida. Claro. Pero piensen todo lo que venimos mencionando, que son componentes de la carrera y componentes de la vida profesional del comunicador empresarial. Si hay algo que no es esta carrera, es monótona, no es monocorde, no es aburrida, no es rutinaria, para nada. Todo lo contrario. Es muy dinámica, Ahora, de nuevo, no significa trabajar con prescindencia de sistemas, de modelos, de planificación. O sea, el PEC, como les decía, el Plan Estratégico de Comunicación es como un instrumento, o sea, el día a día de nuestra profesión. O sea, no
no trabajamos, no operamos por fuera de planes estratégicos. Pero, de todas maneras, esos planes estratégicos, ese trabajo que está muy sistematizado y para el que hay encuadres muy, muy rigurosos, muy profesionales, igualmente nos lleva y nos mueve por todos lados. Y ahí de nuevo, el átomo es la interacción, es el vínculo estratégico. El mundo es cada vez más cambiante, es cada vez más incierto, cada vez nos presenta más y mayores desafíos. Porque si hay algo que no hacemos nosotros es aburrirnos en nuestra profesión. No. Hay pensar la organización, volver a leerlas, resignificarse permanentemente como profesionales y las organizaciones en sí mismas como organizaciones. No hay monotonía. A veces yo hago comparaciones que las comparaciones son odiosas y sé que no son políticamente correctas, pero bueno, a veces hago comparaciones, por ejemplo, con mi papá es mi mamá, con un odontólogo, el trabajo del odontólogo, el trabajo, y ellos pensarán que son súper, y sin duda son creativos, pero auditar estados contables, por ejemplo, la contabilidad, por ejemplo, ¿no? Determinados tipos de contabilidad, bueno, a ver, no salen de, hay una cuestión de cada día que es básicamente la misma, puede variar un poco, pero hay un mismo entorno, hay un mismo tipo de actividad que se desarrolla día a día sin demasiadas variaciones. No es el caso de la comunicación empresarial, créanme que no, porque al contrario, nos obliga a ser esponjas, a ser sumamente curiosos, inquietos por el mundo y la vida, porque de verdad, un día estamos trabajando para UPM, otro día estamos trabajando para la AUF, otro día estamos trabajando para Oxfam, como Camila, que es una multinacional de una ONG internacional que trabaja sobre pobreza y ataca la desigualdad, y otro día estamos trabajando para indumentaria, moda, shopping centers. Y todas las veces, para cada situación, vamos a tener que empaparnos, que tener la apertura necesaria para entenderles esa lógica. Es que no nos vamos a volver expertos en moda o expertos en forestales, ingenieros expertos en, ¿qué otro ejemplo había puesto? O en fútbol por la AUF. Pero vamos a tener que saber de qué se trata el negocio, vamos a tener que conocer la jerga, vamos a tener que entender la cultura, vamos a tener que entender la lógica de cada una de esas organizaciones. Uno aprende una metodología de trabajo, una forma de ver el mundo, si se quiere, y luego la va aterrizando y la va especializando quizás en cada una de las organizaciones en las cuales va trabajando. Pero nos exige esa apertura, no podemos ir con nuestras cajas de herramientas, pero yo soy comunicador empresarial, entonces yo lo resuelvo. Para resolverlo todo vamos a tener que sí estar atentos a esa cultura, a esa, nos llama la atención por el tiempo, a esa cultura, a esa lógica, a ese negocio. Entonces, la carrera definitivamente nos obliga a un dinamismo permanente, porque ustedes pueden mañana como comunicadores empresariales entrar en un ámbito y más o menos quedarse en ese ámbito, por ejemplo, las finanzas, por ejemplo... abogacía, por ejemplo, sin más lejos. Claro, entrar en un ámbito de abogados, quizás, o entrar en el mundo de la educación, o entrar en el mundo de las ONGs, pero muchos de ustedes, igualmente ahí van a tener un dinamismo particular también, ¿no? Pero muchos van a trabajar en formatos, van a entrar en empresas que se dedican a la comunicación empresarial o comunicación corporativa, y van a tener como una cartera de clientes variada, o van a abrir sus propias consultoras o sus propias empresas también, son otros formatos de trabajo. Son muchos, pero en definitiva es probable que estén expuestos a una variedad de sectores de actividad de empresas amplia, y eso también hace al dinamismo y a la no monotonía de nuestra profesión. Aprender una metodología y luego irse reinventando en función del trabajo, que te permite trabajar en una empresa en particular y luego como asesor quizás, más una figura más externa, ofrecer tus servicios y tu capacidad de adaptación y de generar cambios en las organizaciones en las cuales estás trabajando de un sinfín de sectores. Por ese lado. En este marco hay conceptos, categorías claves de la carrera y de la profesión que los mencionamos, pero que no nos detuvimos, no podemos abarcarlo todo, pero la reputación, por ejemplo. Hay mucho sobre intangibles, esta profesión tiene mucho que ver con intangibles. Son intangibles que la vida de las organizaciones depende, ¿no? De esos intangibles. Reputación, imagen corporativa. Imagen corporativa es una materia que además tenemos a Ramiro como graduado incorporado al área docente, al área académica, precisamente en esta materia específica que es gestión estratégica de la imagen. Entonces, imagen, reputación, son todos conceptos
clave en nuestra disciplina, en nuestra profesión. Exacto, en realidad porque a las organizaciones se les va la vida en conceptos como esos, en lo que piensan las personas y los distintos actores con los que la empresa está involucrada, es fundamental. En esa percepción que instalan sus públicos. Exacto.